Hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Dios les bendiga. Hermanos, sean bienvenidos una vez más a su espacio, a Cristianismo Profundo. De donde ustedes saben, hermanos, tenemos la costumbre de cada jueves abrir la palabra de Dios y estudiarla junto con ustedes, que esperamos sea un tiempo de edificación, un tiempo de bendición. Y hermanos, si ustedes son observadores, se podrán dar cuenta, hermanos, que en este día nos encontramos de manteles largos. Tenemos la dicha y la bendición de que nos acompaña para ustedes el pastor Berna, para nosotros es el tío Berna. Entonces, bienvenido Berna, bienvenido hermano desde Guadalajara, aquí está con nosotros. Ahorita con más tiempo y lo va a presentar mejor el pastor. Pero queremos hacer la recomendación, hermanos, de cada jueves. Vaya por su Biblia, vaya por su libreta, lo que necesite para hacer apuntes y corroborar que lo que estamos enseñando es precisamente la palabra de Dios. Y antes de comenzar, hermanos, con este nuevo subtema que se llama la justicia de Dios y la pecaminosidad de la humanidad, pues vamos a encomendarnos en las manos del Señor. Y le vamos a pedir al pastor Moy Jr. si nos guía en oración. Amén, vamos a orar en esta tarde. Dios, te damos gracias y te damos toda la gloria y la honra a ti y agradecemos, Padre, la oportunidad de poder estar un jueves más, Señor, aquí en este estudio, en este cuartito, Señor, y te pedimos, Padre, de tu guianza, de tu dirección. Pedimos que tu Espíritu Santo sea hablando a través de nosotros, Señor, y te pedimos por cada uno de nuestros hermanos que están viendo este video, Señor, que cada una de las palabras que salga de nuestra boca, que provienen de ti, Señor, sean de edificación para sus vidas, Señor, y podamos en algún momento, Señor, esforzarnos y practicar un cristianismo verdadero, Señor. Te pedimos que nos guíes, Señor, que no permitas que las distracciones vengan en estos momentos, Señor, y recibe toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Y pues ahora sí, pastor, presente al tío Berna como se debe. Bueno, hermanos, es una bendición estar aquí con ustedes. Gracias por seguirnos, gracias por recomendarnos. Antes de presentar al tío Berna, queremos enviar un caluroso saludo a una persona muy en especial. Formalmente es el hermano Miguel Ramírez. Ajá. Pero para nosotros, el Bocho. El hermano Bocho. No, tienes que darle el estilo de su esposa. El Bocho. Es el Bocho. Es el Bocho. Bochito. Saludos, Bocho. Saludos, Bochito. Qué bueno que nos estás siguiendo y mientras estás allá en tu tiempo de descanso después de tu trabajo, puedas ser edificado. Espero que esta vez no hayas olvidado tu Biblia, Allá tienes tu Biblia y escuchándonos. Así es que un saludo, Bochito, hasta allá, hasta donde estás. Se me olvidó la ciudad. Pero sé que estás allá por el desierto de California. Bueno, Chinalé, algo así. Algo de China, algo raro. Sí. Pero tú sabes, Bochito, ¿ok? Y sí, hermanos, aquí está con nosotros el pastor Bernardo Barrera de la Iglesia Cristiana Independiente Pentecostés en la ciudad de Guadalajara, amigo de toda la vida. Amén. Venía a un evento juntamente con su esposa aquí a Baja California y pues no podemos dejar de pasar la oportunidad de tenerle con nosotros en casa porque pues nos cuesta más dinero ir a Guadalajara para verlo, ya lo tenemos aquí en casa, así es que Berna, bienvenido a nuestro espacio Cristianismo Profundo. Gracias. Y ya mañana lo vamos a pasear por aquí en la ciudad. Amén. Así es. Esperemos que sí. Y lo vamos a llevar a una panadería, hermanos, que ustedes saben, no para que la conozca, porque para comprar no. Bueno, eso. Muy bien. Muy bien, como decía yo, hermanos, vamos a entrar al siguiente subtema en esta área de la vida eterna, que es la parte final de este estudio que ya tenemos algunos meses compartiendo, del pecado al servicio a la vida eterna. Y estamos en el subtema ahora de la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Muchas personas, hermanos, desgraciadamente que no conocen a Dios y asumen que la gente es en esencia buena, se preguntan, ¿cómo puede un Dios amoroso mandar a las personas al infierno? Sin embargo, como vimos en el capítulo 1, que espero lo recuerden, hermanos, hace muchos meses del capítulo 1, en ese capítulo hablamos de la bondad de la creación de Dios, cómo fue manchada por el pecado de la humanidad. Una vez que nos damos cuenta cuán pecadores somos
y cuán perfecto y santo es Dios, más bien nos debemos maravillar y debemos pensar muy seriamente para nosotros mismos, ¿cómo puede un Dios santo permitir que gente pecadora vaya al cielo? ¿Cómo ves, verdad? ¿Cómo ven, muchachos? En lugar de reclamar, ¿cómo es posible que un Dios amoroso permita que alguien vaya al infierno o mande a alguien al infierno? Deberíamos preguntarnos, hermanos, ¿cómo puede ser que un Dios santo permita que gente pecadora vaya al cielo? Sin duda alguna. ¿Verdad? Porque Sí. estamos hablando de la justicia de Dios y el problema que tratamos por mucho tiempo de la pecaminosidad del hombre. Y vamos a estar viendo algunos pasajes aquí, hermanos, y respondiendo algunas preguntas con relación a este tema. Así es que, adelante, muy. Bueno, la primera pregunta que surge en este tema es, ¿cuál es el cimiento del trono de Dios? Y la respuesta, hermanos, la encontramos o la podemos ver en el Salmo 89, versículo 14, que dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de su rostro. Uno de los atributos de Dios más pronunciados y exaltados dentro de la palabra de Dios es sin duda alguna la justicia de Dios, Sí. porque Dios es enteramente justo. Uh-huh. A lo largo de las escrituras podemos encontrar muchos pasajes, muchas historias donde se exalta y se puede ver, se vislumbra la justicia de Dios. Podemos encontrar también a personajes de la Biblia exaltando y alabando la justicia de Dios. Pero creo que el pináculo o el tope o lo máximo que podemos vislumbrar de la justicia de Dios es precisamente en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando sufriendo la ira de Dios, es que también podemos ver o vislumbrar la justicia de Dios aplicada en el Hijo. Por eso el Romanos 9:28, hermanos, dice: porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios va a aplicar su justicia. La ha aplicado todo este tiempo, es parte de su ser, y la aplicará en los tiempos futuros de lo que estamos hablando, ¿no? En todo momento. Uh-huh. Debe darnos gusto, debe darnos gusto Así es. entender que Dios es justo, Sí. pero también debe darnos temor. Sí, claro. Porque la justicia de Dios dice que al bueno le va bien y al malo le va mal. Sí. Eso es justo. Entonces, el pensamiento que leía yo hace rato es: ¿cómo es posible que un Dios santo mande o permita que alguien vaya al infierno? Bueno, pues Dios no manda a nadie al infierno, pero su justicia hace que el que obra mal, pues le va mal. Reciba Reciba lo justo. Por eso es Reciba que lo justo. vino Jesucristo, para cargar con nuestros pecados y librarnos de las consecuencias de nuestras malas decisiones y venir a Cristo, porque sin duda alguna Dios es justo, ¿verdad? Así es. Mira, me llama mucho la atención ahorita que ustedes están tomando este tema, que Cristo Jesús en la obra redentora cumple precisamente la justicia de Dios. Claro. ¿Por qué? Porque, como decía Moy, ¿cómo es posible que nosotros, siendo pecadores, podamos entrar al cielo y recibir la vida eterna? Bueno, solamente a través de la obra justificadora, ¿verdad?, de Cristo Jesús, Sí. que cumple precisamente la justicia de Dios. Si Cristo Jesús no hubiera hecho esa obra redentora, qué tremendo, estuviéramos, ¿verdad?, pues a las manos de la justicia de Dios. Y en camino a la condenación. Y en camino a la condenación. Pero qué hermoso pasaje. Este pasaje se lo aprendió, vamos a decir, mi abuelita hace muchos años, y era el único que decía: Ajá. justificados pues por la fe, Ajá. tenemos paz para con Dios. Amén. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es. ¿Verdad? Entonces, qué maravilloso es pensar en que esa justicia de Dios es puesta en Cristo Jesús, y nosotros
caminamos en misericordia, como dice el Salmo, ¿verdad? En misericordia y en verdad delante de su rostro. Sí, Así es. Sí, las exigencias de Dios para la eternidad son muchas. Amén. Dios dijo claramente en su palabra por medio de los profetas: el alma que pecare, esa morirá. Dios no dará por inocente al culpable. Entonces tuvo que venir Cristo. Amén. Para cumplir las exigencias de Dios, porque Él iba a aplicar lo que Él había dicho, porque eso es justo, simple y sencillamente. Ahora, el trono de Dios, hermanos, como dice el Salmo, se describe con pilares. Son dos pilares, y es el de justicia y juicio. Y tiene como servidores la misericordia y la verdad. Esto tiene mucha enseñanza para nosotros. Esto explica, hermanos, sencillamente el fundamento de cómo Dios trata a la gente. Dios trata a la gente con justicia y juicio, pero se sirve de misericordia y de verdad por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, como embajadores de Dios, hermanos, aquí hay una enseñanza para nosotros mientras estamos aquí en la tierra. Debemos tratar a la gente de la misma manera. Asegurarnos de que nuestras acciones sean justas y que tengamos un justo juicio, pero que no dejemos de practicar la misericordia y la verdad, ya que ninguna acción injusta, sin misericordia, ni deshonesta, puede provenir de Dios. Ese es, amados hermanos, y tenemos que estar plantados en eso, ese es el fundamento de Dios. Dos pilares: justicia y juicio, dos servidores: misericordia y verdad. Lo aprendemos de Dios y así debemos de ser nosotros con nuestro prójimo. No somos mejores que nadie. Amén. Somos pecadores redimidos por la sangre de Jesucristo. Todavía cometemos errores y vamos a ver de eso todavía en los juicios, pero debemos aprender de nuestro Señor, que por su misericordia es que estamos en pie y seguros de la vida eterna. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. ¿Qué más tenemos, Giovanni? Bueno, seguimos con la siguiente pregunta que dice: ¿qué sucede si decimos que somos cristianos y andamos en tinieblas? Ándale, este está muy bueno, Giovanni. Este está muy bueno. La respuesta la encontramos en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 6, que dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Dicho en otra versión, que es la versión traducción al lenguaje actual, dice: si decimos que somos amigos de Dios y al mismo tiempo vivimos pecando, entonces resultamos ser unos mentirosos que no obedecen a Dios. Tremendo, ¿no? Yeah. Bueno, creo que todos nosotros, perdón, No, adelante. creo que todos nosotros y sobre todo a ustedes que ya tienen tanto tiempo en el ministerio, sin duda alguna. Decir viejito. No. Bueno, de las cosas que podemos hablar de la historia, Ajá. cuando nosotros nos conocimos, pues teníamos algo para peinar. Y eso dice mucho ya, ¿no, verdad? Ya Pasaron sé. los años. No, yo les digo a los hermanos nada más que las bendiciones han sido tantas. Sí. Hay de peso. Que caen de peso. No, pero- sobre nuestra cabeza. Pero no era por ahí, ya ve cómo es móvil. Sí. Sin duda alguna han conocido a tanta gente que se dice ser cristiana, Híjole. pero que su vida prácticamente dice otra cosa. Amén. Viven en tinieblas, viven engañados y prácticamente le pasa lo que dice en la palabra de Dios, que creen y le dicen: Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Ellos genuinamente o sinceramente creen que son cristianos, pero desgraciadamente sus actos los llevará a escuchar las palabras del Señor de que nunca los conocí. Sí. Es una triste realidad, que creo han visto ustedes más Sí. que nosotros. Mira, hay un pasaje que ahorita se me viene a la memoria del apóstol Santiago que dice: no os engañéis a vosotros mismos. Sí. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Entonces, desafortunadamente, hay mucha gente que no le gusta que lo engañen. A nadie nos gusta que nos engañen, que nos digan: ¿sabes qué? Te doy esto y sea otra cosa, Sí. ¿verdad? Sí. Entonces, pero sin embargo, hay mucha gente que
se engaña a sí misma. Claro. ¿Verdad? Que está viviendo, como dice la palabra de Dios, como dice ahí en 1 de Juan, ¿verdad? Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andan en tinieblas. Sí. Y qué tremendo, porque dice ahí el apóstol San Juan que somos mentirosos y no practicamos la verdad. Sí. Entonces, híjole, ¿verdad? Está tremendo este pasaje. Sí, claro. Está tremendo. Las exigencias de Dios siguen siendo las mismas, yo muy Amén. verdad. No puede alguien que quiera tener comunión con Dios tener oculto pecado. No se puede. La luz y las tinieblas no pueden existir simultáneamente en la vida de una persona. Ni tampoco pueden coexistir la estancia en un hogar, las tinieblas ocultas, los pecados ocultos. No, simplemente no pueden convivir. Si alguien anda en tinieblas, tristemente, hermanos, tenemos que decir esto con toda la verdad. Si alguien anda en tinieblas, como dice este pasaje, no está en comunión con Dios. Puede ser que usted tenga muchos años en la iglesia, puede decir que usted es miembro oficial de la iglesia y pelear sus derechos de membresía en la iglesia, pero si alguien tiene oculto, vive con un pecado oculto o con una práctica cotidiana, ahorita vamos a ver la diferencia entre pecados y pecado, ahí hay una gran diferencia. Pero si alguien tiene habitual algo para hacer que ofende a Dios, no puede tener comunión con Dios. Alguien que dice que tiene comunión con Dios y anda habitualmente en tinieblas, nunca ha sido realmente salvo. Se ha acostumbrado a una vida de religiosidad. Y el lenguaje cristiano, hermanos, es bien fácil de aprender, ¿verdad, Moy? ¿Cuánta gente no conocimos, yo, Moy, en los centros de rehabilitación? Oh, sí. Que sabían el lenguaje cristiano. Por cientos nos dicen hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, aleluya. Vamos a cantar, y cantan esta canción y se la saben mejor que nosotros. Citaban incluso textos bíblicos. Textos bíblicos de memoria. Y hasta uno se queda sorprendido. ¿Cómo es que sabes tanto y tu vida es un desastre? Y es que es más fuerte las tinieblas que la luz en su vida. Entonces, ¿qué le hace falta a esa gente? Realmente aceptar lo que vimos hace rato, la justicia de Dios por medio de Jesucristo, para poder escapar de las tinieblas. Y no echarle la culpa a Dios de que por qué Dios manda a alguien al infierno. No, son nuestras propias malas decisiones de que queremos jugar con lo bueno y con lo malo. Simple y sencillamente con Dios no se puede. Y es que científicamente no es posible vivir en tinieblas a la luz de la verdad. Si lo vemos científicamente, en automático, si usted entra en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, y enciende una luz, la oscuridad se va. En segundos. En cuestión de milésimas, segundos. milésimas. Entonces, muchas veces en la Biblia está comparada la verdad con la luz. Entonces, vemos este versículo y obviamente si una persona viene a la luz de la Escritura, a la luz del Evangelio, obviamente la oscuridad de nuestra vida se tiene que ir. ¿Por qué? Porque nos ha resplandecido la luz del Evangelio. Entonces, yo ahorita que estaba mencionando todo eso, me venía este ejemplo a la mente. Si usted entra en un cuarto oscuro y enciende una lámpara, sea la linterna del celular, una vela, la oscuridad se va. A lo mejor no de total, pero ya no está en oscuridad total. Pero obviamente la luz viene a resplandecer en un cuarto oscuro. Entonces eso es lo que debería de pasar en nuestra vida cristiana. Cuando conocemos a Cristo, ya no deberían existir esos pecados ocultos, sino más bien vivir a la luz de la verdad. Sí, correcto. Pero nuestra siguiente pregunta nos va a ampliar un poquito más la idea. La siguiente pregunta dice, ¿qué sucede si decimos que no tenemos pecado? Y la respuesta, hermanos, la encontramos en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 8, que dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y en esta idea me sorprendía mucho ver
la percepción que la gente tiene de sí mismos, porque tenía 2 amigos ahí del trabajo, tuve la oportunidad de un día darle raya a uno, y cuando lo invitaba o le hablaba de Cristo, lo invitaba a la iglesia, decía, no, yo no puedo ir a la iglesia porque yo soy un pecador, y a la iglesia solamente va la gente perfecta, la gente que no peca. Esa es la percepción que tenía uno. Luego le di raite a otro, y cuando también le predicaba de Cristo y le hablé de invitarlo a la iglesia y eso, decía, no, o sea, a la iglesia nada más va gente pecadora, yo no peco, yo no soy malo, yo amo a mi esposa, soy trabajador, soy responsable. Tenía un concepto de bueno en sí mismo, que a final de cuentas no era otra cosa más que engañarse a sí mismo, ¿no? Y sin duda alguna eso era difícil que el evangelio hiciera algo en su corazón, porque él tenía ya esta percepción de ser justo en sí mismo. Sí. Sí, desgraciadamente es parte del engaño de Satanás, ¿verdad? Así es, sí. Él se disfraza como ángel de luz y con la especialidad de engañar. Y tiene a la gente engañada pensando que no hay solución, Sí. no hay perdón. Me siento, por un lado, soy muy pecador, por otro lado, no le hago mal a nadie. Sí. Se cae en los dos extremos de decir, Exactamente. no soy pecador, pues no necesito ir a la iglesia, ¿no? O como nos han dicho otros compañeros de trabajo, no, yo si voy a la iglesia se cae. Ajá. Sí. En cuanto entra a la iglesia se cae el edificio. Sí. Ahorita me gustó mucho la ilustración que dio Moy, ¿verdad? Respecto a cuando uno entra a un lugar oscuro y enciende una luz. Sí. Entonces, esa luz, esa pequeña luz, empieza a mostrarnos a nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en ese cuarto? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay ahí? Posiblemente haya un pedazo de madera ahí tirado, que si caminamos sin luz, pues nos hubiéramos tropezado. Sí. Pero la luz, que es la verdad, y que en este caso, ¿verdad?, es la palabra de Dios, nos va mostrando, y como decía Moy papá, como decía Moy papá, ¿verdad?, nos va mostrando que somos pecadores. Ahí en ese pasaje que nosotros acabamos de ver, dice, si decimos que no tenemos pecado, dice, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cuán importante es que tengamos la luz de la palabra de Dios, Sí. ¿verdad? Y que, bueno, después de ahí viene ese proceso maravilloso que nos va mostrando que necesitamos cada día más luz de su palabra para poder ver más adelante y ver más de lo que Dios quiere obrar en nuestra vida. Sí. Y también, hermanos, debemos comprender claramente, a medida que conocemos la palabra, que estudiamos la palabra de Dios, que la comunión con Dios, como lo veíamos en la pregunta pasada, demanda que nosotros reconozcamos la verdad acerca de nosotros mismos. Por ejemplo, negar que tenemos una naturaleza de pecado indica autoengaño y falsedad. Tenemos ese problema. Ahora observemos lo que Juan hace, o cómo Juan hace una distinción entre pecado. Mira yo la distinción que hace entre pecado y pecados. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, Okay. nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero primera de Juan, el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pecado, en manera singular, significa nuestra naturaleza corrompida, malvada, lo que heredamos de nuestros padres, lo perdonado por Jesucristo en la cruz del Calvario, lo que practicábamos cotidianamente aún sabiendo que estábamos haciendo el mal. Pecados se refiere a los males que hemos cometido. En realidad lo que somos es mucho peor de lo que jamás hayamos cometido.
Pero alabado sea nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que murió por nuestro pecado y murió por nuestros pecados. Amén. El pecado, hermanos, es vivir consciente de lo que estoy haciendo, no es agradable a Dios, ni a la iglesia, ni a mi prójimo, ni a mi familia, pero lo sigo haciendo. Los pecados son los tropiezos que a veces, como decía el apóstol Pablo, es que lo que no quiero hacer eso hago, porque hay dentro de mí, encuentro dentro de mí que hay una naturaleza pecaminosa y me lleva a ofender a Dios, pero no lo quiero hacer. Entonces, para el pecado ocasional, digámoslo de esa manera, válgame esta expresión, hermanos, tenemos el recurso del arrepentimiento inmediato, y es si confesamos nuestros pecados. Sí. Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces, una cosa, hermanos, es mantenernos viviendo en una actitud, o digamos, si lo limitamos a un pecado oculto, pero que sabemos que es ofensa a Dios y sabemos que está mal que lo haga, pero lo estoy haciendo. Y no es lo mismo que de repente me hicieron enojar y hice algo incorrecto. En ambos casos tenemos que arrepentirnos y dejar de hacerlo, pero nunca debemos olvidar, hermanos, que el recurso inmediato que tenemos, y no tenemos que esperar el domingo de altar en la iglesia, es en el momento en que reconocemos que hemos fallado, arrepentirnos de nuestros pecados, y el Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. La conversión, hermanos, no erradica la naturaleza de pecado. Esto se va a completar cuando estemos con Cristo Jesús. Así es. Lo que significa es la implantación de una nueva naturaleza procedente de Dios, con poder para vivir victoriosamente sobre el pecado que habita en nosotros. Esa naturaleza es la que nos hace obtener la victoria sobre el pecado. Y como veíamos las semanas pasadas, cuando hablábamos de 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el poder del pecado es la muerte, pero Cristo vino a acabar con todo y darnos la oportunidad, amados hermanos, de vivir una vida victoriosa. ¿Cómo es, John? Ok. Excelente. Interesante. Sí. Gracias a Dios, hermanos, que nos da la oportunidad, hermanos, de poder vivir en victoria. Y todo depende de nosotros. Cristo ya hizo lo que Él tenía que hacer en la cruz del Calvario, para que nosotros no le echemos la culpa a Dios de las consecuencias que traen nuestras malas decisiones. Dios no quiere mandar a nadie al infierno, Dios no va a mandar a nadie al infierno. Tenemos que aceptar nuestra responsabilidad y tenemos que reconocer que sí, venimos de una naturaleza de pecado, pero no tenemos que ocultarlo ni vivir todo el tiempo con eso que el Señor ya quitó en la cruz del Calvario. Tenemos que ser muy honestos, hermanos. Si decimos que somos cristianos, andamos en la luz. Ya no andamos en las tinieblas, porque el que anda en las tinieblas está viviendo una vida cristiana de mentira y no practica la verdad. Y definitivamente, hermanos, como Dios es justo, vamos a pagar las consecuencias si no tomamos la decisión correcta que ya está a nuestra disposición. Algo más, Jova, como un resumen de lo que hemos estado compartiendo ahora. Pues nada más, hermanos, recordarle la importancia que tiene el hecho de predicar el Evangelio, de predicar que Dios es amor, pero también al mismo tiempo es un Dios justo, y necesitamos decirle a la gente que es pecadora y que está en camino a una condenación si no se arrepiente y le entrega su vida a Cristo en arrepentimiento y fe, porque si no, no hay otra manera. Están perdidos, están engañados a sí mismos, y solamente les queda un camino de perdición, ¿no? Necesitamos enseñarle a la gente que está en condenación. Sí. Amén. Sí. Algo más. Así como lo mencionamos en el ejemplo de la luz, si usted tiene su lamparita encendida en ese cuarto de oscuridad, váyale subiendo la intensidad. ¿Cómo le va subiendo la intensidad? Métase a la lectura de la palabra, Amén. Estúdiela, medítela, y verá que su cuarto va a ir siendo más iluminado. Algo más,
Bueno, pues solamente animarles y motivarles para que vivamos en esa vida de justicia que Dios ha provisto para nosotros. No somos nosotros justos por lo que nosotros somos, sino somos justos por lo que Dios ha provisto para nosotros. La justicia de Jesús en nuestra vida. Así es. Les animamos en el nombre de Cristo Jesús. Y nosotros mostramos esa justicia, hermanos, actuando en misericordia y viviendo en verdad. Por causa de tiempo, hermanos, tenemos que parar aquí, hacer una pausa. Vamos a entrar la próxima semana a continuar con este mismo tema, pero ahora vamos a platicar de algunos versículos de la epístola a los Hebreos con la ayuda del Señor. Vamos a orar, hermanos. Te agradecemos, Dios Todopoderoso, una vez más esta tarde, la bendición de abrir tu palabra. Y rogamos en el nombre de Jesucristo que esto que ha salido de nuestros labios y lo que hemos leído de tu palabra sea de bendición para todos nuestros oyentes. Bendice cada familia, Señor, que nos está escuchando. Oramos que les lleves a caminar en justicia y en verdad, aceptando la justicia de Dios por medio de Jesucristo, no engañándonos a nosotros mismos, sino que vivir la vida cristiana que tú quieres que vivamos, Señor, la vida cristiana victoriosa en la cual debemos caminar como hijos de Dios. Y también, Señor, entender que sí somos gente pecadora, pero que tenemos a nuestro alcance el recurso del arrepentimiento y del conocimiento de la luz del Evangelio para caminar cada día en verdad delante de Dios y delante de los hombres. Sigue bendiciendo nuestra vida, sigue bendiciéndonos con tu palabra, Señor. Y te pedimos en particular que sigas bendiciendo al pastor Bernardo Barrera, que nos acompaña esta tarde, y cuando él regrese a Guadalajara, su iglesia ya siga siendo bendecida y prosperada juntamente con su familia, Señor. Te agradecemos la bendición de estar aquí delante de ti y delante de nuestros hermanos, Padre, y gracias en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, entonces ponemos aquí la pausa, y si el Señor nos presta la vida y la salud, la próxima semana aquí nos encontramos, quitamos la pausa y continuamos charlando con este tema de la justicia de Dios y la pecaminosidad del hombre. Mientras tanto, amados hermanos, oramos en el nombre de Jesucristo que la paz del Señor esté en sus vidas, que esté en sus corazones, pero sobre todo que esté en sus hogares. Que el Señor continúe bendiciéndoles. Dios les bendiga. Tú me has dado libertad, quitaste toda mi